logarítmica. Nosotros ya habíamos trabajado la función exponencial. Recordemos que la función exponencial era f de x igual a b a la x. Que uno normalmente escribe así f de x, pero también escribe y. Escribe en cambio la f de x y, entonces y igual a b a la x. Y a esta la llamábamos la función exponencial. Resulta que la gráfica de una función exponencial ya sabemos que depende del valor de b, ¿cierto? Que depende de este valor de b si es entre 0 y 1 o si es mayor que 1. Que por ejemplo, si llega a ser mayor de 1, lo primero es que esta función pasa por ¿qué punto? Bueno, este será nuestro eje de las y, ¿cierto? Este será nuestro eje de las x. Siempre va a pasar la función exponencial básica por el punto 0,1. Por ahí va a pasar. Y mi curva, recuerde que forma asíntota con el eje x, ¿no? Y aquí ya empieza a subir, empieza a crecer. Y esa es la función y igual a b a la x. Para valores de la base mayores que 1, ¿no? Bueno, y entonces la gráfica que voy a tener, o que me va a dar, es una gráfica de este estilo, ¿cierto? Donde aquí tenemos una ¿qué? ¿Cómo se llama lo que hay acá? Una asíntota. Bueno, en este caso se llama una asíntota horizontal. Horizontal porque el eje con respecto al cual se forma la asíntota es un eje horizontal. ¿Listo? Y como siempre la función exponencial aquí pasa por ese punto, por el punto 0,1. Cuando, recuerde, esta es para b mayor que 1. Para b mayor que 1, pues la función exponencial es creciente, ¿no? Ahora, resulta que esta es una función 1 a 1. Es 1 a 1 porque recuerde que las funciones 1 a 1 se les hace la prueba de la recta horizontal. Es decir, entonces la idea es que si yo trazo estas rectas horizontales, n rectas horizontales, cualquier recta horizontal que yo trace, solo me debe cortar a la curva en un único punto. Fíjense que acá, como la curva va formando asíntota, va bajando, todo el tiempo baja, pero siempre va a cortar la recta horizontal en un solo punto de la curva. Cuando pasa eso, entonces se dice que esta función es una función 1 a 1. Entonces, como mi función es 1 a 1, las funciones 1 a 1 todas tienen inversa. Para construir la inversa de una función, gráficamente, pues basta trazar esta recta, que es la recta y igual a x, o sea, una recta que forma aquí 45 grados, o que parte el cuadrante en dos, ¿sí o no? Y aquí puedo trazar una función que es simétrica, bueno, una reflexión de esa función con respecto a la recta y igual a x. La reflexión de esta función me va a quedar de la siguiente forma, miren. Voy a alargar aquí mi eje, porque esta función se refleja de esta manera. Va a pasar por este punto especial y se refleja de esta manera. Y esta función se llama la función y igual al logaritmo en base b de x. Y entonces, ¿qué es la función y igual al logaritmo en base de b de x? La función inversa de la función y igual a b a la x. Así puedo definir la función logarítmica. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Algo a considerar acá. Resulta que este punto por donde pasa la función exponencial, por acá, ¿cierto? Siempre es el punto ¿qué? 0,1. La función inversa, que es la función logarítmica, siempre va a pasar por este punto. Es el punto 1,0. Siempre la función logarítmica va a pasar por ahí. Ahora, al reflejarse me van a quedar algunas cosas. Y es que aquí voy a tener asíntota también. Miren, esta función baja así. Y voy a tener asíntota. Nunca se va a cruzar con el eje Y. Nunca. ¿Listo? Jamás se van a cruzar. Cada vez las veo más cerca, pero nunca se van a cruzar. Y entonces aquí voy a tener una asíntota vertical con la función logarítmica. Ahí voy a tener mi asíntota vertical. ¿En dónde es mi asíntota vertical? En esta línea. ¿Cuál es esta línea? Que es el mismo eje Y. ¿Cómo se llama esa línea? ¿La recta qué?
x igual a 0. En x igual a 0 hay una asíntota de la función logarítmica. Y ahora, miremos cositas. Primero, el dominio de la función. Resulta que el dominio de la función pues depende de la función de la función exponencial. En la función exponencial yo siempre dijimos que la base, ¿qué pasaba con la base? La base iba a ser mayor que 0. La base de la función exponencial. Eso hace que la función logarítmica tenga su dominio solamente de, mire, el dominio, esta recta baja y nunca se toca con x igual a 0. O sea que ella empieza desde menos infinito, empieza a subir así y va hasta, si usted la sigue proyectando así, va hasta infinito. Por lo tanto, el dominio son todos los reales positivos. No incluye el 0 porque fíjese que aquí queda una asíntota. O sea, la curva empieza de acá y solo coge la sección positiva de los reales. Entonces el dominio de la función logarítmica es todos los reales positivos. Contrario a lo que es el contradominio. Recordemos que el contradominio son los valores en y que toma la función. Entonces fíjese, ¿hasta dónde va aquí en y la función por este lado? Mire, hasta menos infinito. Ella sigue bajando y viene hasta menos infinito. Y si usted la ve, viene de menos infinito, sube, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a subir? Hasta infinito. En la y va a subir acá hasta infinito. Por lo tanto, el contradominio son todos los números reales, porque estamos diciendo que vamos desde menos infinito hasta infinito, los valores de y. Fijémonos que esta es una función que es todo el tiempo creciente, ¿no? Para cualquier valor de x, el de y siempre es mayor. Todo el tiempo es creciente la función. Bueno, ahora, ¿cómo se define acá la función logaritmo? Entonces, en los textos dicen que la función logarítmica se define para base mayor que 0 y diferente de 1. Y se define como y igual al logaritmo en base b de x, si solo si x es igual a b a la y. Bueno, esta definición me da aquí una equivalencia que va a ser muy útil, sobre todo a la hora de solucionar ecuaciones, esa equivalencia. Bueno, pero la idea es ver de dónde sale esto. Entonces, eso viene de acá, de que si yo tengo y igual a b a la x, esta es mi función, ¿qué? Exponencial. Por ser 1 a 1 tiene inversa, ya lo dijimos, y esta es la función inversa de la exponencial. Pero las funciones inversas tienen una manera de sacarse su ecuación. Y es que yo cojo la ecuación de mi función y cambio la y por la x, y ahí obtengo la función inversa. Si cambio esta y, miren, si cambio esta y por la x, me queda x igual a b a la, y cambiaré esta x por ¿quién? Por una y. X igual a b a la y. Si ustedes ven, x igual a b a la y es esto mismo. X igual b a la y. Es lo mismo que y logaritmo en base b de x. Lo que pasa es que no es común trabajarla así, sino que se expresa en esta, que es la forma equivalente. Por eso la definición me la da así, mire, x igual a b a la y. Es la forma equivalente. Y esa forma equivalente me sirve para trabajar ejercicios como este. Fíjense acá. Aquí tenemos logaritmo, se lee así, logaritmo en base 3 de 9, es 2. Bueno, ¿por qué el logaritmo en base 3 de 9 es 2? Cuando en aritmética, cuando le pedían a usted hallar el logaritmo, lo que hacía es encontrar el exponente. Entonces, cuando a usted le preguntan cuánto es el logaritmo de 9 en base 3, mire, cuando usted le hacen esta pregunta, ¿cuánto es el logaritmo de 9 en base 3? Usted dijo 2. ¿Por qué 2? Porque la base, este numerito es la base, ¿no? Ese numerito es la base. Fíjese, esta es la base. Porque la base elevada a qué potencia. Entonces fíjese dónde va el 2. El 2 es el exponente, mírelo. La base elevada a la 2 le da esto. ¿Qué es el 9 para nosotros?
la potencia. Entonces fíjese que cuando usted tiene un logaritmo, esta es la base, esta es la potencia, y el resultado de sacar el logaritmo es el exponente. Bueno, miremos otros. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 8? 1/3. Porque 8, que es la base elevada a la 1/3, nos da 2. Ya miramos cómo sale esto. El logaritmo de 0,001 en base 10 es menos 3, porque 10 a la menos 3 es lo mismo que 0,001. Y el logaritmo en base b de 5 es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque b, que es la base elevada a la menos 1, da 5. Bueno, miremos un ejercicio acá. Por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo de 81 en base 3? Es decir, ¿cuál es la base ahí? 3. 3 elevada a la ¿qué número le da? ¿Cuál es la potencia? 81. 3 elevada a la ¿qué número? 3 a la ¿qué número lo elevo para que me dé 81? A la 4. Entonces aquí lo que va a ser un 4. Entonces, ¿cuál es el resultado del logaritmo de 81 en base 3? 4. Mire, ahí está el equivalente. 3 a la 4 igual a 81. Eso es la definición del logaritmo, lo que está aplicando acá. El equivalente. Listo. Ahora, pues aquí está mi función logarítmica, ¿cierto? Pero mi función, ¿cuál es esta? Exponencial, pasa por el punto 0, 1. ¿Qué es esta gráfica? Esta recta, y igual a x. El reflejo de esta curva con respecto a este eje es esta curva, que es mi curva logarítmica. Y pasa por el punto 1, 0 y tiene asíntota vertical en x igual a 0. Ya lo hemos dicho y eso es lo que traen los textos. Hay una función bien especial acá. Esta función para nosotros es súper especial. Se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales. Euler. Y igual Euler a la x. Esta es la función exponencial con base Euler. Su inversa, la función y igual al logaritmo natural de x. ¿Qué es eso de logaritmo natural? Es sencillamente la función y igual al logaritmo en base Euler de x. Lo que pasa es que nunca nosotros jamás escribimos logaritmo en base Euler de x. Abreviamos. Siempre que es en base Euler decimos logaritmo natural de x. Si ustedes se fijan, sus calculadoras tienen esa tecla, LN. Tienen otra tecla, log 10. Son los dos logaritmos más trabajados. Logaritmo en base Euler, o sea, logaritmo natural, y logaritmo en base 10. Solo que cuando es logaritmo en base 10 nunca se escribe la base, no se escribe el 10. Aquí normalmente uno escribe y igual a logaritmo de x más 10. Nunca coloca aquí la base. ¿Y por qué no la coloca? Porque ya todo el mundo sabe que cuando no hay base, la base es base 10. Y igual a logaritmo en base 10 de x más 10. Acá fíjese esta función. La básica es y igual a logaritmo en base 10 de x. Cuando yo le sumo 10, ¿qué es lo que le pasa a mi función? O sea, si yo grafico mi función y igual a logaritmo en base 10 de x, me da de la siguiente manera. Esta es la función, la roja. Y igual a logaritmo en base 10 de x, no escribimos la base. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando a la x le sumo un valor? Aquí le sumé 10, fíjese, x más 10. ¿Qué le hace el número que yo le sumo a la x? La corre, la traslada. ¿Hacia dónde? Si es más 10, la traslada 10 unidades a la izquierda. Entonces, si usted se da cuenta, esta función roja fue trasladada, todos sus puntos fueron desplazados 10 unidades a la izquierda. ¿Qué punto era? ¿Qué punto es ese? 1,0. Recuerde que la función logarítmica pasa por ahí. Y si yo desplazo este punto 10 unidades a la izquierda, ¿dónde queda? Menos 9,0. Ahí está, por ahí pasa la y es la gráfica desplazada 10 unidades. O sea, con logaritmo se cumple
las mismas traslaciones y las mismas simetrías que con cualquier función. Bueno, repasando miramos, propiedades de la función logarítmica. Recuerde que se lee f de x igual a logaritmo en base de b de x. El dominio de la función, dominio, todos los reales positivos. O sea, de 0 a infinito sin incluir el 0. El dominio. O sea que si usted coja la calculadora y saca logaritmo de 0, ¿qué le da al sacar en la calculadora logaritmo de 0? No importa la base. Le da error matemático, ¿cierto? Error matemático. Porque no existe el logaritmo de 0. Logaritmo de menos 2 en base 10, ¿cuánto es? Error matemático también, porque solo existe para los valores positivos mayores que 0, sin incluir el 0. El contradominio, todos los números reales, lo vimos allá. Cruce de la gráfica con el eje X. ¿Dónde corta la gráfica del eje X? Siempre va a pasar por el punto 1,0. Ojo, siempre que no le haga traslaciones, no, mire, pasa por el punto 1,0 siempre que no le haga traslaciones. Si le hago traslaciones, pues debo tener en cuenta la traslación a donde me la desvía. Es una función creciente cuando la base es mayor que 1 y decreciente para valores entre 0 y 1. Bueno, esto que acabamos de decir de que la función es creciente para valores mayores que 1 y decreciente para valores entre 0 y 1, la función para valores mayores que 1 es así, todo el tiempo creciente. Y para valores menores que 1, aquí está, logaritmo cuando la base es menor que 1, un número entre 0 y 1, sin incluir 0, sin incluir 1, 0,5. Entonces logaritmo en base 0,5 de x es la función azul, mírenla. A medida que usted avanza hacia la derecha, o sea, aumenta los valores de x, mire, 2, 3, ¿qué le pasa a los valores de y? Van decreciendo. Entonces la función es decreciente para cuando la base está entre 0 y 1. Decreciente. Y esta función sencillamente es el reflejo de la función g de x igual a 0,5 a la x. La función exponencial, ¿cierto? Esta es la función exponencial g. Esta es la recta y igual a x. Y igual a x. ¿Cuál es? La recta y igual a x, ahí está la función g, y entonces su reflejo la función h, que es la función y igual a logaritmo en base 0,5 de x. Recuerde, entonces cuando esta base es menor que 1, la función siempre va a ser ¿cómo? Decreciente. La función logarítmica va a ser decreciente. Ahora miremos las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos las propiedades básicas de los logaritmos. Son 3 las fundamentales. El logaritmo de un producto, logaritmo en base b del producto, miren, en base b del producto de m por n. Eso es igual, recuerden que eso es igual a la suma de logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. O sea, cuando tenga usted allá un producto, en los ejercicios de un producto, usted puede separar ese producto como una suma del primer factor más el segundo factor, dejando todo en la misma base. Ahora, la del cociente, muy útil, logaritmo en base b de m sobre n. Entonces, cuando usted tenga un cociente precedido o antecedido por un logaritmo, usted puede separar, pero en cambio de sumar, resta. Ojo, aquí va el del numerador, m es el numerador y n es el denominador en base b. Y finalmente la de la potencia. Cuando usted tiene el logaritmo en base b de m elevado a la potencia c, esta potencia la puede bajar acá. Esto solo se da en los logaritmos. La baja, mire, bajó la potencia y va a multiplicar por el logaritmo de lo que tenía. Entonces logaritmo en base b de m. Para esto sirve, aquí le dicen, sirve para cualquier número real c. Más esta última propiedad, nombrémosla la propiedad 4, que le va a permitir solucionar muchos ejercicios. Entonces la cuarta propiedad es, ojo, tapemos esta parte. Cuando usted tenga b, mire, b, la base, elevada al logaritmo en la misma base b, ¿de quién? De x.
usted puede asociar a que estos dos se cancelan. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es X. Usted puede decir que eso es X. Cuando tiene b a la logaritmo en base b de X, esto es X. O sea que si usted tiene, por ejemplo, 3 elevado a la logaritmo en base 3 de 12, ¿esto es igual a cuánto? Eso es igual a 12. ¿Listo? También se aplica en Euler. Ojo, también sirve para Euler. Es decir, e a la logaritmo natural, por ejemplo, de 30, ¿esto cuánto me da? 30. Porque esta es la misma propiedad, e a la logaritmo en base Euler, ¿cierto? De 30. Entonces, como les decía, usted lo que hace es asociar que se cancela esto con esto y que quede el resultado, 30. Esa propiedad es muy importante a la hora de solucionar ecuaciones.